Buenos días, ¿cómo están? ¿Está muy bien? Usted ha cantado cuán grande es su Dios. ¿Qué tan grande es para usted su Dios? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Qué tan grande es? Quisiera que usted tenga muy presente esto, sobre todo porque hoy vamos a hablar mucho de esto, porque va a depender seguramente de cómo usted mira a Dios. Porque en algunas circunstancias, déjeme decirle, usted lo puede mirar a Dios como algo no tan grande, sino muy pequeñito. Tan pequeñito que no puede arreglar ninguno de sus problemas. Así que quiero pedirle que usted se enfoque en esto y mire a Dios en toda su grandeza, porque Él es así. Lo hemos dicho, cuán grande es Dios. Así que quiero rogarle que mantenga eso en su mente y en su corazón. ¿Sí? Y oremos, pongamos esto en las manos del Señor. Dígale conmigo: Padre, gracias esta mañana por el privilegio de estar en tu casa, por habernos dado también este privilegio de cantarte, de alabarte, de mostrarte nuestro corazón tal y como está. Hemos venido, Señor, a adorarte. También hemos venido a escuchar tu palabra. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu dirección, de tu instrucción. Necesitamos saber, Señor, que estás una vez más ahí con nosotros. Tú has prometido eso, Padre. Estarás con nosotros todo el tiempo hasta el final de nuestros días. Así lo creemos. Queremos expresar esta mañana tu grandeza, Señor. Queremos expresar cuán grande eres en nuestras vidas. Y queremos pedirte, por favor, Señor, con toda nuestra fe, ayúdanos a vivir conforme a ello. Te rogamos y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, una vez introducido el tema, porque esta era realmente la introducción respecto de mirar a Dios en toda su grandeza, déjeme contarle una situación. El gerente, el CEO se dice ahora, ¿no? El gerente de una reconocida empresa de calzado mandó a 2 de sus mejores vendedores a un lugar apartado, lo más lejos posible, para que puedan abrir un nuevo almacén, un nuevo mercado. Así que mandó este gerente, a sus 2 mejores vendedores. Cuando llegaron al pueblo, miraron los 2 esto. Uno de los vendedores dijo, y llamó inmediatamente al gerente y le dijo: este viaje ha sido una total pérdida de tiempo, porque hemos llegado al pueblo y la mayoría de la gente que vive en el pueblo no usa zapatos. Así que va a ser un gran fracaso aquí, vender zapatos o crear una nueva forma de vender. Totalmente imposible hacerlo. Eso dijo uno de los vendedores. El segundo vendedor dijo: yo veo una gran, extraordinaria oportunidad de vender zapatos. Es cierto, la mayoría no usa, pero qué importante sería que nosotros demostremos la forma, cómo usarlos y los beneficios que es usar zapatos. ¿Con cuál de los 2 vendedores se identifica? ¿Con el primero o con el segundo? El primero, sin duda, dio un informe totalmente negativo. Dijo: no se puede, no les gusta usar zapatos, no tienen para pagar los zapatos, así que va a ser imposible, no se puede. El segundo dijo: hay una extraordinaria oportunidad, sí se puede, sí podemos vender. Es más, va a ser un éxito total. Les vamos a mostrar cómo usar zapatos. Entonces, como usted ve, hay 2 formas diferentes de ver una misma situación. En muchos casos hay muchas formas de ver una misma situación, ¿verdad? Pero por lo menos, cuando miramos las cosas, por lo menos hay 2 formas de mirar una misma situación. Ahora,
como cristianos, ¿cómo deberíamos nosotros mirar las cosas? ¿Cuál debería ser la forma en cómo yo debo mirar las cosas? ¿En mi criterio? ¿En el criterio del pastor? ¿En el criterio de mis padres, de mi mejor amigo? ¿Cómo debo ver las cosas? Sin duda alguna, hermanos, para nosotros como cristianos, lo más importante es ver y saber cómo mira Dios las cosas. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo sabemos cómo mira Dios las cosas? Pues conociendo su palabra, conociéndolo a Él, ¿verdad? Entonces, hoy en la mañana vamos a continuar estudiando la historia del pueblo de Israel y a través de ella, de esta historia, nos ha enseñado mucho hacia nosotros, nuestra vida, cómo no hacer algunas cosas que el pueblo lamentablemente lo hizo, cómo mejorar unas que sí hizo bien, de tal manera que ha sido para nosotros y va a seguir siendo para nosotros una instrucción, una enseñanza, conocer cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, actuó y pensó y vivió de acuerdo a los parámetros de Dios. Entonces quiero pedirle por favor que usted pueda ir conmigo al capítulo 13 de Números. Ya estamos en el capítulo 13. Quiero pedirle por favor, hemos leído algunos capítulos el domingo anterior, el pastor nos enseñó una situación ahí, una situación difícil, diferente de lo que hemos podido nosotros entender y ver cómo el pueblo actúa, ¿no? De una forma rebelde habíamos visto la semana anterior. Muy bien, está conmigo en el capítulo 13. Vamos entonces a través de este pasaje del capítulo 13 mirar cómo el pueblo de Dios en su criterio y en su forma de pensar miró las promesas de Dios. Aquí podemos encontrar, y esta es una instrucción para nosotros esta mañana, de cómo también nosotros podemos mirar una promesa de Dios, la promesa de Dios. Muy bien, vamos entonces al capítulo 13. Conmigo esto lo he titulado Mirando con los ojos de fe. Si me ayudas, por favor, no puedo pasar. Versículos 1 al versículo 3. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Subraye eso, estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Y entonces fueron, dice ahí a partir del versículo 4. Bueno, yo quisiera un ratito que nos detengamos aquí. ¿Cuál es la dirección de Dios? Aparentemente le está diciendo a Moisés que debe tomar 12 hombres, uno de cada tribu. Bueno, si hay algo que hizo Moisés y Dios a través de Moisés con el pueblo es organizarlo, ¿verdad? Durante todo este trayecto desde Egipto que los sacó hasta llevarles a la tierra prometida, ellos han estado caminando por el desierto. Y claro, no son pocos, son muchos, más de 2 millones de personas necesitaban estar organizados. Así que los organizó de una manera especial, 12 tribus. Ahora, el Señor, a través de Moisés está pidiendo que escoja a Moisés un líder de cada tribu. ¿Para qué? Para que vaya a explorar la tierra que está a punto de entregar. Bueno, una tierra que ya había prometido el Señor que se los va a dar. La tierra que dice fluye leche y miel. ¿Sí? Estamos mirando entonces con los ojos de fe. Vamos a ver cómo es eso. ¿Qué es lo que primero miramos acá? La promesa. Ahora, quisiera que usted vaya a un pasaje paralelo que me llamó la atención. Está en Deuteronomio, en el siguiente libro. Pongo una marca en Números 13, por favor, y vamos a Deuteronomio, capítulo 1, el versículo 19. Un poquito más adelante nada más, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19. Lea conmigo, un poco para aclarar lo que en realidad pasó, porque
dígame una cosa, ¿acaso el Señor no conocía la tierra que le estaba dando? Por supuesto que conocía. Entonces, ¿por qué les manda a explorar? Sería la pregunta de inicio, ¿verdad? Bueno, miramos lo que en realidad pasó. Versículo 19 de Deuteronomio 1. Obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Horeb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto. Y así llegamos a Cades Barnea. Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes a algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podemos entrar. Su propuesta me pareció buena, dijo Moisés, ¿no? Así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, nos los trajeron y nos informaron lo bueno que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Así que no fue realmente idea de Dios. ¿De quién fue? ¿De quién fue? Del pueblo. El pueblo exige a Moisés que antes de entrar en la tierra prometida, vayan 12 hombres a explorarla. ¿Por qué? ¿Acaso el pueblo no creía en la promesa de Dios? A veces nosotros actuamos así. Por eso le hará la pregunta al inicio. ¿Cuán grande es Dios para usted? ¿Cuántas veces Dios le ha mentido a usted? ¿Alguna vez? Nunca. Nunca lo hará. Nunca lo va a hacer. Pero nosotros somos incrédulos ante eso. Aquí me muestra un pueblo ciertamente incrédulo. Convence a Moisés de que hay que explorar primero antes de entrar. A Moisés le parece buena idea, según Deuteronomio. Y Moisés hace caso. Ahora Dios mira eso y como complaciente que es en algunas cosas, pues deja que el pueblo haga conforme el pedido. Entonces ahora, si regresamos a Números, en el capítulo 13, podemos entender realmente un poco más el contexto de estos primeros versículos. La tierra ha sido prometida, deberían entrar todo el pueblo, porque esa era la tierra prometida de Dios. Pero ellos decidieron, el pueblo mismo, que primero vayan 12 a explorar. Bueno, Dios está de acuerdo también con eso. Creo que a veces también actúa así con nosotros. Bueno, a ver qué pasa. Los 12 fueron entonces. Déjenme mostrarles un poquito esto. Entraron 12. De hecho, desde el versículo 4, capítulo 13 de Números, usted está conmigo, por favor. Nos interesa allí, desde el versículo 4 hasta el versículo 15, solamente 2 versículos, porque ahí muestra los nombres de las 12 personas que entraron en la tierra prometida. Pero solamente subraye 2. El versículo 6, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Y el versículo 8, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, que en el versículo 16 dice, Moisés le cambió por el nombre de Josué. Estos 2 nombres nos interesan por ahora. Los 10, solo déjeles allí, luego en su casa los podría leerlos. Estos 2 nombres, Oseas y después Josué, que antes era Oseas, ahora Josué, son los 2 nombres que nos interesan, para nuestra explicación. Entonces, después que narra allí los 12 nombres, los 2 importantes, Oseas o Josué y Caleb, dice, entraron en la tierra. Efectivamente fueron a explorar. Y así como la ilustración del inicio, resulta que hay 2 interpretaciones de lo que vieron. Los 12 entraron a la tierra prometida. 10 de ellos dijeron, no se puede.
y mostraron toda una larga lista de obstáculos que según ellos era imposible realmente entrar a esa tierra, mucho más, tomar esa tierra. Ellos dijeron, no es posible, no se puede. 10 de ellos. 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron, sí se puede, está lista, entremos y poseemos conforme el Señor nos ha dicho. 2 criterios, 2 pensamientos diferentes en una misma situación, igual que la ilustración. Los primeros mirando con ojos negativos otra vez, y los 2 mirando con ojos de fe. ¿Cómo miramos nosotros las circunstancias que vivimos? ¿Cómo usted está mirando la circunstancia que está viviendo, si acaso tiene usted algún problema? ¿Está viviendo alguna dificultad? ¿Cómo lo ve? ¿Con ojos de fe o con ojos de miedo, de temor? Estos 10 lo miraron de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos delante una promesa de Dios? Y el Señor ha prometido, porque lo que Él promete se cumple sí o sí, lo va a hacer. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me hago siempre. ¿Por qué en algún momento miro las circunstancias con ojos de temor? Y déjenme decir algo más. En Segunda de Pedro, capítulo 1, solo pongo una marca. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, permítelo leer. Si usted alcanza a leer, puede leer conmigo. Escuche esto, respecto de las promesas de Dios. Mediante su divino poder, dice Pedro, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Y debido a su gloria y excelencia, escuche esto, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Así que, hermanos, si usted decidió abrir su corazón al Señor, y si usted viene por primera vez y ese es su deseo, bienvenido. No se vaya, hermano, por favor, sin hacerlo. Mire qué importante es esto. Dice el Señor que usted tiene grandes y preciosas promesas que vienen ¿de quién? Del Señor. Cuando usted ha decidido en su corazón hacerlo y recibirlo. Estas promesas hacen posible que usted participe de la naturaleza divina de Dios y sobre todo, y esto es lo más importante, escape de la corrupción del mundo causada por nosotros mismos, por el hombre. ¿Se da cuenta lo importante de que es vivir bajo las promesas de Dios? ¿Sabe cuántas promesas de Dios hay en la Biblia? Según algunos historiadores, más de 3,000 promesas. Según otros, más de 7,000 promesas. Así que, no solo una, sino muchas de ellas son para usted, si cree en el Señor. Y debemos vivir conforme a ello. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos aprender a mirar estas promesas y a vivir según estas promesas? De 2 maneras, según el pueblo de Dios. La primera, mirando con ojos de temor. Y como le preguntaba, si usted está viviendo una circunstancia adversa, algún problema, alguna complicación, de pronto usted está viviendo con ojos de temor. Espero que no. Pero veamos, ¿cómo vivió el pueblo entonces? ¿Y cómo nos muestra el pueblo esto? Mirando con ojos de temor. ¿Qué sucede cuando nosotros miramos las circunstancias, las situaciones con ojos de temor? Vuelva por favor a Números capítulo 13. Los 12 espías habían entrado a la tierra prometida, ya le dije, 10 dieron un buen reporte, 2 dijeron,
de una forma positiva. 10, un mal reporte. 2, un buen reporte. Veamos entonces desde el versículo 27, por favor, conmigo, capítulo 13 de Números. ¿Está conmigo? Versículo 27 dice, este fue el informe, escuche lo que dijeron. Fuimos al país que nos enviaste. Y escuche esto. Y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Llevaron los frutos, hermanos, de tal manera que un racimo de uvas tuvieron que cargarle entre dos. ¿Se imagina eso? Realmente era una tierra bendecida. Dios lo prometió. Y cuando fueron los 12 espías, mire, recogieron algunos frutos y lo llevaron y lo mostraron al pueblo. Llevaban entre dos un racimo de uvas. ¿Se da cuenta? ¿Se imagina eso? Muy bendecida. Dice, abunda realmente la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero, subraye ese pero, versículo 28. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos aniquitas allí. ¿Quiénes eran estos aniquitas? Eran, según ellos, gigantes. Bueno, una tribu de gente de altura, de 2, 3 metros. Y ellos pensaban que así viéndoles grandes, pues obviamente les iban a matar, los iban a aplastar, como dicen luego. Miraron gigantes, les pareció realmente imposible entrar ahí. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando miramos con ojos de temor? Hacemos grandes nuestros problemas. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Usted dimensiona de una forma, ¿cómo podría decir? Fuera de lugar su problema. Lo hace tan grande que tapa la grandeza de Dios que tanto usted cantó. Sus problemas o su problema es tan grande que hace a un Dios pequeñito. Y claro, si yo veo a un Dios pequeñito, obviamente no me va a ayudar. No voy a encontrar en Él ni en su palabra absolutamente ninguna solución. ¿Verdad? No voy a hacerlo. Cuando miramos las situaciones con ojos de temor, esto es lo que pasa. Y entonces no vamos a encontrar una solución. No vamos a encontrar la solución a nuestro problema. ¿Cómo mira? El pueblo miró, estos 10 miraron y dijeron, no, hay gigantes. No se puede, es imposible. Buenos frutos, buena tierra, pero no se puede. Ciudades fortificadas, estos peros que nosotros ponemos, sí quiero, pero es que mi esposa, pero es que mis hijos, pero es que las deudas, pero es que... Y entonces, no podemos. Y entonces, ¿sabe qué? No entramos a la tierra prometida porque déjeme adelantarle, lamentablemente este informe negativo imposibilitó que toda una generación entre en la tierra prometida. Murió en el desierto. ¿Usted quiere morir en el desierto? No lo haga. Cuando miramos con ojos de temor nuestra situación, hacemos grande a nuestros problemas y pequeño al Señor, pequeño a Dios. ¿Qué más pasa? No confiamos en nuestras capacidades. Mire el versículo 31 al 33, dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Cuando estamos mirando con ojos de temor, no confiamos en nuestras propias capacidades y creemos que somos inútiles.
y que no es posible realizarlo. ¿Sabe lo curioso de esto? Es que si vamos a Deuteronomio, después cuando vamos a seguir estudiando el libro de Números, vamos a encontrar que en realidad sí había gente de mucha altura, gigantes, digámoslo. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera eran guerreros, eran gente amable. Pero ellos los miraron como alguien que simplemente les iban a pisar como simples insectos. ¿Se da cuenta? Es que cuando miro con ojos de temor, eso es lo que veo. Una imposibilidad, una situación tan grande que no puedo y definitivamente digo, no es posible. Mire, el pueblo estaba tan expectante, creo yo. Estaba en Cades, ¿no? Un lugar llamado Cades, en el desierto, a punto de entrar a la tierra prometida. Y yo creo que después de tanto peregrinaje, el pueblo estaba contento, estaba a punto, tal vez ya veía la tierra prometida al frente y estaba listo para entrar, ¿verdad? Entonces, bueno, se les ocurrió mandar los 12 y cuando regresan con este informe negativo, porque lamentablemente el informe de la mayoría influyó negativamente y contaminó el pueblo, porque eso es lo que pasa. Que cuando tenemos un informe, cuando tenemos una crítica, sobre todo negativa, contamina nuestra vida y nos dejamos obstaculizar. Este pueblo realmente no entró. Se contaminó del informe negativo. No quisieron entrar. ¿Cuántas veces hemos vivido esta situación? Si tenemos un proyecto, estamos dispuestos, animados a hacer algo y de pronto recibimos críticas y pensamientos negativos. No, de gana, no puedes. ¿Para qué? Pierdes el tiempo. Y entonces nos desaniman. Y entonces decimos, no, entonces ¿para qué? Hermano, no deje que eso pase en su vida. Si usted tiene un propósito sobre todo de Dios, si usted tiene fe en Dios, si usted cree que algo con la ayuda de Dios lo va a lograr, pues hágalo. Por más informes negativos que podamos tener, que usted pueda tener. Mire cómo se veían ellos, como langostas, como insectos. Nos van a pisar. Son demasiado. Ellos vivían esclavos, hermanos, de un concepto. 400 años vivieron, el pueblo de Israel, 400 años vivieron como esclavos en Egipto. ¿Sabe qué? Dios a través de Moisés los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida, lo está llevando a la tierra prometida. Los sacó de la esclavitud. Ya no están esclavos físicamente, pero ellos están físicamente, ya no esclavos, pero sí mentalmente esclavos. Están esclavos de su forma de pensar. Quiero que reflexiones conmigo un poquito. ¿Alguna vez alguien le dijo a usted que es inútil? ¿Alguien le dijo a usted, tú eres un bueno para nada? Ese concepto es una mentira, obviamente, ¿no es cierto? Que lo dijo alguien, se quedó tan grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que hasta ahora, después de muchos años, seguimos pensando que es verdad. Y cuando algo sale mal, usted dice, no es verdad, soy inútil, no puedo. Usted vive una mentira. No es la forma en cómo Dios quiere que vivamos, porque Él si quiere algo en nosotros es que tengamos una identidad con Cristo. Murió en la cruz para que usted sea libre de todo pensamiento, principalmente de este. Usted no es un inútil. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué vivimos como si fuésemos? ¿Por qué hacemos que las cosas sigan siendo como alguien nos dijo que era una mentira? No permita que eso siga ocurriendo en su vida, hermanos. Hay un mensaje claro aquí. El pueblo de Israel
ciertamente ya no esclavo físicamente, pero sí esclavo de su pensamiento. Sí esclavo de sus formas de pensar. Ya lo vamos a seguir viendo. ¿Qué más pasa cuando miramos las cosas con ojos de temor? Nos desanimamos y nos quejamos. Nos vamos a pasar un poquito al capítulo 14. Lea conmigo lo que pasó. Capítulo 14. ¿Está conmigo? Por favor, no se pierda con esto. ¿Sí? Lea conmigo. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. Mire lo que ocasionó el informe negativo. Un informe obviamente de la mayoría. La mayoría quiso creer lo que la mayoría, y eso a veces nos pasa. Lo que la mayoría de gente, lo que la mayoría de personas nos dice, pues claro, por algo debe ser. Y entonces hacemos caso. Mire, el pueblo lloró amargamente. Y después de llorar amargamente, le culpó a Dios. ¿Qué pasa, hermanos? El pueblo en este momento se desanimó. Y no solo que estaba desanimado, sino que se empezó a quejar. ¿Cuántas veces usted se quejó de Dios? Desanimado. Llora el pueblo y se queja. La gente critica mucho a veces, ¿no? ¿Sabe por qué es eso? Porque es insegura. Es dominada por el temor. Cuando vemos que alguien es muy crítico y de una forma negativa, lo que muestra es su inseguridad. Yo puedo decir, yo no me encuentro bien conmigo mismo. Y si yo estoy así, pues voy a hacer que todos los que estén alrededor sientan lo mismo que yo. Muestro esta inseguridad que siento, lo que me domina, este temor, este miedo, lo muestro a los demás, criticando, dando un informe negativo. No, no puedes. No, ¿para qué? No sirve. Nos desanimamos y nos quejamos. Leamos el versículo 3. Dice: ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Mire, hermano, este pueblo se rindió. ¿Qué le muestra a usted eso? Usted mira los ojos de temor, va a terminar rindiéndose ante la situación que está viviendo. Por eso, hermanos, qué importante. Y yo quiero agradecerle a Dios que usted está aquí y escuche que este es el momento de cambiar, de mirar con ojos de fe y no de temor y no de miedo. Mire lo que pasa. Lo culparon a Dios de todas las cosas. Ellos pensaron que era Dios quien no les permitía entrar y no les va a permitir entrar. No, fue su miedo, fue su temor el que en realidad les tenía retenido. Ellos seguían esclavizados en su miedo, en su temor. Dios se empecinó, hizo todo lo que pudo, sobre todo con este pueblo, para que cambiara de actitud y de pensamiento. Pero no lo hizo en la mayoría de veces. Por lo menos en esta generación no lo hizo. Vuelvo a repetir, esta generación que siguió el informe de los 10 negativo, no entró. ¿Sabe? Tuvo que vagar en el desierto. ¿Sabe cuántos años? 40 años vagando en el desierto con dificultades y con muerte, porque la mayoría de ellos, por si no todos, murieron y no entraron, como lo dijo Dios. Ahora, permítame contrastar esto. ¿Qué pasa cuando miro con ojos de fe? Que eso es, digamos, lo más importante, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo el pueblo de Israel nos muestra lo que significa mirar con los ojos de temor ante una promesa, ante una situación que podemos estar viviendo. ¿Qué pasa? Obviamente, y antes de eso,
Déjeme leer Romanos capítulo 1, versículo 17. No sé si alcanza a leer ahí, léalo conmigo, dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. ¿De qué se trata el Evangelio, queridos hermanos? De vivir de principio a fin. ¿Por qué? Por fe. Por fe. No por temor, no por miedo. Y yo creo que a veces podemos caer en esta situación de miedo y temor porque ignoramos las promesas de Dios. Les preguntaba, hermanos, ¿cuántas promesas usted tiene en su corazón muy cierta y vive por ella? ¿Cuántas promesas de Dios conoce usted? Digan por lo menos una. Levante la mano quien tiene una promesa clara en su corazón de parte de Dios. ¿Alguien tiene una promesa clara por la que vive, por la que su fe está clara a pesar de las circunstancias? Usted le ha creído a Dios, usted sabe la grandeza de Dios y por lo tanto se ha grabado no solo una, 10, 20, 30 promesas en su corazón, en su mente. Vive así. Porque de otra manera, hermanos, ¿cómo podemos entenderle a Dios? Mire, hermanos, lo cual por fe es de principio a fin. O sea, todo tiene que ver con la fe, con creerle a Dios. Por si no, va a pasar lo que pasó con esta generación del pueblo de Israel. Moriremos en el intento, moriremos en el desierto. El justo vivirá por la fe. ¿Quién es justo? Usted y yo. Tenemos que vivir por fe. Y obviamente, hermanos, si con ojos de temor hacemos los problemas grandes, con ojos de fe hacemos más pequeños los problemas. ¿Está de acuerdo? Ahora regresemos al versículo 30. Usted dijo, se saltó. No me salté. Versículo 30, el números 13, dice, mire, me encanta esto. Me imagino esta imagen, esta escena, ¿no? Caleb, mire, estaban los 10 dando el informe negativo, cuando de pronto Caleb se levanta y dice, versículo 30, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Junto a Caleb se unió Josué, y entre los dos dijeron, sí, es posible entrar, sí es posible. Le creyeron a Dios ellos. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Después quiso apedrearlos. Porque prefirieron ellos, como leíamos en el capítulo 14, más bien llorar amargamente toda la noche, diciendo, no es posible, no vamos a poder entrar. Caleb y José dijo, silencio, sí pueden, sí podemos. No le creyeron. Hacemos más pequeños los problemas cuando miramos. Caleb hizo callar al pueblo. Él no miró gigantes. Él miró al problema pequeño por más gigantes que haya en esa tierra. Y dijo, estoy seguro de que podemos hacerlo. Es que la fe hace más pequeños mis problemas. Todo lo hace más manejable, ¿verdad? Si cree en un gran Dios, sus problemas se harán pequeños. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo? Hermanos, le entregamos al Señor el problema. Vamos a dejar que Él trabaje. Y claro, nuestra pregunta es, pero ahora ¿cómo se resolverá? ¿Y ahora qué va a pasar? No, ya es problema de Él. Déjeselo a Él. Él lo va a hacer. ¿Está de acuerdo? Lucas 1, capítulo 1, versículo 37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Lo cree? Muy bien. Entonces hacemos más pequeños los problemas. ¿Qué hacemos cuando miramos con ojos de fe? Hacemos que Dios obre a nuestro favor. Ahora, mire, si no confiamos en nuestras capacidades, porque eso es lo que hace
los ojos de temor, los ojos de miedo, ya lo vimos. No confiamos en nuestras capacidades cuando así lo miramos, pero cuando es lo contrario, si no confiamos en nuestras capacidades, confiar en Dios nos ayuda a creer que sí podemos hacerlo. Pues ya no es en mis fuerzas. De pronto digo, bueno, creo que no soy capaz, pero Dios me ayuda. Pero yo tengo fe en Dios. Creo que puedo hacerlo. Y entonces, como que una situación de valentía se pone y se ingresa y estamos embutidos de valentía y decimos, vamos, sí podemos, sí puedo. Cuando miro con ojos de fe. Mateo 9, versículo 29, dice, que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Y no estoy hablando que Dios va a obrar a nuestro favor como lo hace una doctrina de la prosperidad. No estoy hablando de eso. No estoy diciendo que Dios tiene que ser nuestro servidor. No estoy hablando de que Dios es una especie de genio que yo le debo frotar y simplemente le pido 3 deseos. No estoy hablando de eso, no estoy a favor de eso. Estoy hablando de que cuando yo de una forma humilde le pido a Dios que obre en mi vida, Él lo hace. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Si usted le dice a Dios que obre de una pequeña forma, Dios lo va a hacer de ese tamaño. Si usted le dice a Dios y quiere que Dios obre grandemente en su vida, Dios va a obrar grandemente en su vida. Pero también, si usted no quiere que Dios obre en su vida, déjeme decirlo, Dios no lo va a hacer. Así que usted decide. Por eso el mismo Señor Jesucristo dejó en Mateo 9:29 que se haga con ustedes conforme a su fe. Usted le pide al Señor humildemente que obre en su vida. Él lo va a hacer. Él lo hace. ¿Qué más pasa si nosotros miramos con ojos de fe? Hacemos que Dios libere sus promesas. Claro. Es que si yo veo negativamente, si yo digo, ¿de qué me sirve conocer las promesas de Dios? ¿En qué me ayuda a conocer una promesa de Dios con el problema que tengo? ¿De qué me ayuda a conocer una promesa de Dios con el problema de adicción de mi hijo? Con el problema de infidelidad de mi esposo. ¿De qué me sirve? Yo puedo pensar eso. Pues déjeme decirle que la fe libera. Es como una puerta que se abre para que la promesa de Dios se cumpla en su vida. Vivir con fe nos ayuda a hacerlo. Nos anima, nos fortalece. No vivimos desanimados. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted ha visto a un hombre de fe, a una mujer de fe? ¿La ha visto desanimada? ¿La ha visto amargada? No, porque sería una contradicción, pues. Una persona de fe muestra esa actitud de una forma positiva, de una forma que se puede ver, en la forma que dice, cómo responde, cómo habla, aún cómo camina. Habíamos dicho que en la Biblia hay más de 3,000 promesas, ¿verdad? Apropiese de por lo menos una de ellas, hermano. Por lo menos una de ellas. Le voy a decir una. Mateo 6:33 dice, vamos a buscar primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas te añadirán. Esa es la promesa que tengo aquí en mi corazón. ¿Qué debo hacer? Buscar primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Alimentación, vestido, todo lo que sea una necesidad básica, Dios lo va a añadir en mi vida. Es lo que creo. ¿Cuál es su promesa? ¿En qué promesa usted ancla su vida? ¿En qué promesa usted está ahí fortaleciendo su fe? Si usted es alguien que espera las promesas de Dios, debe ser usted un hombre y una mujer de promesas. Debe conocerlas.
2 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son en sí en Cristo. Las promesas de la Biblia pertenecen solo a aquellos que conocen al autor. ¿Quién es el autor? Dios. Aquellos que conocen el nombre de Jesús. Bienvenido a este lugar, si usted lo hizo por primera vez. Por favor, déjenos orar. Oremos juntos y hagamos una oración para que usted tenga la certeza de que Dios va en su corazón, que usted reciba al Señor en su corazón. Por favor. Y podemos mirar qué pasa cuando nosotros miramos con ojos de fe. Hacemos que Dios nos dé fortaleza en tiempos difíciles. ¿Sabe? Yo me he identificado mucho con este pueblo de Israel. No sé usted. Pero todo lo que respecta, sobre todo en la queja, eso es lo que más me identifica. Porque, sí, lamentablemente, y lo confieso, me he quejado a veces delante de Dios. Pero Él me ha hecho ver realmente que eso fue una actitud totalmente irreprochable. Sí, como nos está mostrando, lo hizo el pueblo de Dios. Sobre todo en tiempos de crisis. Sin fe, lo hubiese dejado todo. Si no tuviese fe, lo hubiese dejado. Pero la poquita fe que tengo me ha ayudado a soportar y a vivir la crisis, el problema, la dificultad. Cuando vemos la situación con ojos de fe, tenemos un poder para poder resistir estos tiempos difíciles. Usted sabe, hermanos, la fe no siempre nos saca de los problemas, ¿verdad? Lo vive, usted lo sabe. No es que tenga fe y de pronto nunca voy a tener problemas. Y no es que si tengo fe, Dios me saque inmediatamente el problema. No, no lo hace. ¿Qué hace el Señor a través de nuestra fe? Nos ayuda a lidiar con ese problema. Usted está inmerso en una dificultad, de un problema. Su fe va a hacer posible que usted pueda salir de ello. Y claro, la ayuda de Dios. Porque todo esto lo podemos lograr a través de la ayuda de Dios. Hacemos más pequeños los problemas porque Dios está ahí. Hacemos que Dios obre a nuestro favor, claro, porque Dios quiere precisamente eso. Hacemos que Dios libere sus promesas porque Él lo que quiere es el bienestar para nosotros. Y hacemos que Dios nos fortalezca sobre todo en tiempos difíciles. Este pueblo se quejó. ¿Cuántas veces nosotros? Pero justamente en ese momento de crisis y dificultades, cuando más nuestra fe debe producir persistencia, resistencia, resiliencia. Es decir, volver al estado actual, al estado de inicio y seguir a pesar de las circunstancias. No quedarnos atrapados, no dejarnos obstaculizar por críticas, por situaciones negativas que pueden estar a nuestro alrededor. Si hay algo que el Señor ha fijado en nuestra vida, en nuestro corazón, sígalo. Usted está con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y con Él lo va a lograr. ¿Está de acuerdo? Ahora entonces, hermanos, podemos entender con mucha más claridad, ¿cierto? Debemos fortalecer nuestra fe sobre todas las cosas. Que podamos aprender a mirar con ojos de fe. Esa debería ser nuestra oración todo el tiempo. Porque la fe hace más pequeños nuestros problemas, hace que Dios obra a nuestro favor, hace que Dios libere sus promesas y sobre todo que nos fortalece en medio de tiempos difíciles. Jesús dijo en Juan 3, a menos que hayas nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que usted no haya nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver las promesas de Dios porque no está en sintonía con Él. No puede mirar las cosas que estamos hablando. Necesita entonces entregarle su vida a Cristo de una forma real. Necesita
entregarle su vida a Cristo.